Noticias Globovisión Economía. A esta hora está con nosotros Jorge Alejandro Rodríguez, ingeniero. Con él vamos a tratar el tema eléctrico y también una última medida que ha sido anunciada el día de hoy, es que se ha permitido la comercialización de diésel por parte de Estados Unidos a PDVSA, en este caso por razones humanitarias. Para eso está con nosotros la tarde de hoy Jorge Alejandro Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes, Mariana. Sí, como tú señalas, como se ha venido conversando en estos días, la crisis eléctrica venezolana es amplia. Nosotros llegamos a esto por una serie de fallas en el gobierno en los últimos 20 años. Esto comienza con Chávez, se agrava a estos niveles que tenemos hoy día con Nicolás Maduro, y ante esto es necesario que los venezolanos veamos la importancia de que las medidas, las sanciones que se tomen dentro de esta situación de tensión que vive hoy día el país, afecten lo menos posible al pueblo venezolano. Ahora, en medio de esta decisión, esta última decisión que se toma, estaríamos hablando de diésel para usos específicos. ¿Hay este tipo de suavizar esta sanción? Para ser estrictos, lo que se dice en las noticias de la OFAC es para uso humanitario. En este caso, bueno, que es uso más humanitario para un combustible que el de suministrarle energía a la población. Tengamos en mente que uno de los grandes problemas que tiene hoy día Venezuela es que la generación térmica se encuentra en el piso, es decir, la generación de electricidad por vías distintas a las centrales hidráulicas, léase a nuestras centrales de Guayana. Al nosotros tener una generación térmica ya comprometida por los problemas de mantenimiento, falta de inversión, malas inversiones, corrupción, toda esa serie de problemas que ya conocemos. Ante esa realidad no se le podría añadir la falta de combustible. Es decir, eso sería ya simplemente condenar a Venezuela a no tener ninguna posibilidad. Nosotros, en este caso Francisco Rodríguez y yo, que hemos venido trabajando este tema, inclusive colocamos algún artículo que fue un poco polémico al principio, porque mucha gente con cierta razón hacían algunas observaciones, y aquí lo central, lo fundamental es que todos entendamos que sanciones o lo que sea tienen que afectar es a los que sean sujetos de las mismas y no al pueblo en general. Y con esto nosotros saludamos la reacción y lo que ha hecho el gobierno norteamericano, que es establecer que es posible venderle diésel a Venezuela, porque eso permitirá que las plantas que estén funcionando, que tampoco son muchas, pero que son importantes para cada uno de los venezolanos que recibe la electricidad, puedan funcionar porque tengamos diésel, haya el combustible, que valga la pena subrayar, ese combustible debería ser producido en PDVSA, no debería estarse importando en Venezuela. Pero de nuevo, eso pertenece a las causas, al pasado, de dónde venimos y por qué estamos acá. Pero hoy, para que haya electricidad, es necesario que haya combustible. Exacto. Ante la coyuntura eléctrica, usted tiene experiencia desde CADAFE, quería consultarle la coyuntura eléctrica que se ha generado, ha hecho y hay medidas desde el año 2008-2010 donde se le ordenó, incluso 2014-2015, donde se le ordenó a un lugar, a cantidad de establecimientos comerciales tener plantas eléctricas. Esto fue escrito y fue dispuesto así en Gaceta Oficial. La última vez fue a los centros comerciales. Tenían la obligación de tener plantas eléctricas para ayudar o compensar con estas plantas eléctricas su autogeneración para poder liberar al sistema eléctrico nacional de lo que era el servicio. En este caso, las plantas necesitan combustible para operar y si no está suministrado por PDVSA porque no lo está produciendo, entonces, bueno, esto ayudaría a paliar en cierta medida lo que es la situación que se está presentando allí. Sí, pero soluciones como esas es bueno subrayar lo irresponsables que son. Hoy día está el gobernador del Zulia planteándolo de nuevo, la obligatoriedad de tener plantas y mini plantas y todo el mundo, todo comercio entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. Eso es una irresponsabilidad. Y yo lo quiero poner en unos números claritos. En Venezuela, en teoría, hay 35.000 megavatios para generar electricidad. Quédense que nos escuchan con ese número. 35, esa es la capacidad de generación teórica de Venezuela. Colombia, con casi el doble de habitantes, pues Colombia tiene 48 millones de habitantes contra los 30 millones o 28 millones nuestros, o sea, con casi el doble de habitantes, Colombia tiene 16.000 megavatios de capacidad de generación y no hay estos apagones. Entonces, aquí el problema la solución no está en que
quienes nos escuchan, el pequeño comerciante, el centro comercial, ponga una planta que después no va a conseguir el diésel para esa planta, la gasolina, en el Táchira, por ejemplo, que la gente pasa horas para poderle poner combustible al carro, ¿dónde va a conseguir combustible para la planta de la casa o de la finca? Esa no es la solución. La solución es un sector eléctrico que funcione de manera profesional, bien equipado, que trabaje a través de mecanismos financieros limpios y que no sea un centro de negociados y de corrupción. Hablando de negociar en medio de lo que está ocurriendo y la situación eléctrica que está enfrentando el país, para poder resolver el problema eléctrico ya se ha hablado bastante sobre las faltas en el mantenimiento, las fallas que se hicieron, las malas inversiones, porque fueron muchas y altas, de alto valor, inversiones mal hechas. El tema ahora toca volver a una solución o tratar de llegar a una solución. El gobierno de Nicolás Maduro señala que no logra o no tiene los recursos por las sanciones que tiene impuestas por Estados Unidos, sanciones que tienen apenas, van a cumplir 2 años en agosto de este año, y el problema viene de larga data. Sin embargo, todo esto pasa por un proceso de acuerdos en materia política y definiciones en materia económica, tanto por el Ejecutivo Nacional o por quien sea que tenga que llevar las riendas del país. En este caso quisiera consultarle, la idea de hacer esto como experto en la materia eléctrica, ¿considera que es necesaria o puede ser algo unilateral que haga el Ejecutivo Nacional? Has tocado 2 puntos muy importantes y podemos comenzar por el segundo. La necesidad de llegar a acuerdos. Es imposible para, y en este caso Nicolás Maduro tiene que entender, y quienes estén en estos momentos en Corpoelec tienen que entender que ellos no pueden resolver esto, ni aunque supieran cómo hacerlo. O sea, más allá de cualquier cuestionamiento a su competencia, suponiendo que supieran cómo hacerlo, si no llegan a un acuerdo político con los otros factores, como se acaba de hacer con la Cruz Roja para que distribuya la ayuda humanitaria, algo similar tiene que hacerse para el sector eléctrico, porque si no, simplemente no van a poder comprar los equipos. Así de sencillo, les sería imposible. Entonces, hay que tener algo de humildad, entendernos, no puede ser que se diga, yo soy inmune a las sanciones, no me importan. No, hay que entender que las mismas tienen un propósito y bueno, ese propósito que no es dejar a Venezuela sin electricidad, sino forzar unas negociaciones políticas, bueno, ya se ve que son necesarias. No se puede dejar de lado. Bien, vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos conversando con Jorge Alejandro Rodríguez. Efectivamente, las sanciones le limitan al Ejecutivo Nacional el acceso a créditos, el acceso a incluso poder pagar o comprar algún bien que no esté en el exterior o que no esté en Venezuela, porque lamentablemente la mayoría de los agentes económicos internacionales van a revisar no caer o no incurrir en alguna de las sanciones que están dispuestas por el gobierno estadounidense. Así es bueno señalar que las primeras sanciones relevantes ocurrieron en el año 2017 y no se puede decir, y eso nosotros hacemos un análisis bastante detallado al respecto, y descartamos como factor importante o relevante esas sanciones para la situación en la que estamos acá. O sea, Venezuela llega a esto no por las sanciones ocurrieron hace 2 años y tienen un rol muy secundario y que no es ni siquiera pertinente analizar de cara a dónde llegamos, a dónde estamos en este momento. Ahora bien, dicho esto, una vez que estamos en esta situación, aquí sí es relevante saber dónde está parado cada actor político, cada actor de poder. En estos momentos es absolutamente imposible para el gobierno de Nicolás Maduro el resolver no digamos el problema eléctrico, cosas puntuales como la compra de determinado autotransformador para resolver un aspecto técnico puntual. No puede hacerlo porque en el caso de estos problemas últimos que se han tenido en las subestaciones de Guri o de las asociadas al sistema de transmisión de 765, son equipos de una tecnología muy compleja y en lo cual repetimos, son 3, 4, 5 las empresas en el mundo entero que pueden fabricarlo, que tienen la tecnología, que saben cómo hacerlo, y ninguna de esas empresas no es que va a entrar en negociaciones, simplemente no van a recibir el pago por el bien. No se trata de que lo tengan o no, para ellos descartan de plano cualquier negociación en estos momentos y en esta acción con
todo lo que represente Nicolás Maduro. Entonces, ¿cuál tiene que ser la salida? Bueno, una salida similar a la que hoy día se produce con la Cruz Roja Internacional. Nosotros lo que planteamos es que entre las partes se conforme un equipo de trabajo conjunto para atacar problemas muy específicos y que permitan a los venezolanos no estar en esta situación de racionamiento, porque a mí no me gusta usar ese tema de administración de carga. Yo puedo entender que algunas personas no, aquí no se está administrando una carga, eso tiene otras consecuencias técnicas. Aquí se le está racionando a la gente diciéndole: usted hoy no tiene luz, punto, o usted no tiene luz durante 4 horas o en bloques de 6 horas. O sea, son cosas muy pesadas y que no solventan nada. O sea, esto no es una solución. Eso pudiera ser algo mientras tú haces la instalación de un transformador, haces algo, pero aquí básicamente estás diciendo que estás condenando a los venezolanos a esto eternamente hasta que se vaya quemando otro transformador, se vaya cayendo otra línea, se vaya otro disyuntor, porque no es posible ni para los venezolanos ni para gente de país alguno el resolver esto si no es atendiendo a las fábricas suizas, suecas, alemanas, norteamericanas, los chinos inclusive, que alguien me decía: pero lo podrán comprar en China, y le decía: las fábricas chinas que existen para esto funcionan bajo licencias, y eso establece un espacio dentro del cual pueden trabajar, no es que pueden exportar a cualquier parte del mundo. Entonces, tiene que haber alguien dentro del gabinete de Maduro que le diga: mire, esto es serio, no podemos seguir así, necesitamos sentarnos con la gente de Guaidó y llegar a un acuerdo en cómo atacar este problema. Esa es humildemente mi recomendación. Ahora, en medio de esto hay dos diferencias. Una, el racionamiento efectivamente de la electricidad, que es lo que está pasando, que es como ha pasado ya desde hace 5 años atrás con el racionamiento del agua. Ahora de la luz, los servicios eléctricos están en un colapso. Esto ya lleva a una situación de la necesidad de un diálogo social, de un diálogo en el que se sienten ambas partes pensando en el bien común, pensando en el bien de la sociedad. Finalmente, pensar en el bien de la sociedad podría ser visto por factores políticos como darle aire o aliento a uno u otro sector. En el caso específicamente del sector eléctrico, los efectos, como su experto en la materia, que puede tener este sistema de administración de cargas en las cosas preciadas de un venezolano que hoy tampoco tiene ni los recursos en divisas ni la capacidad de trabajo para poder reponer neveras, lavadoras, artefactos eléctricos en general cuando te llega una subida de luz que no llega en el voltaje que está establecido para tu regulador de electricidad o para simplemente tu enchufe o alguno de tus electrodomésticos. Claro, entonces esas consecuencias hay que ahorrárselas a los venezolanos. Ese problema, alguien que se tiene que hacer una diálisis, ¿cómo hace? ¿Cómo le dices tú: no se la haga hoy, se la hace la semana que viene, es cuando tenemos luz? Una persona que tiene que hacerse una tomografía. Yo estaba hablando hace minutos con unos familiares que se están yendo, afortunadamente para ellos que tienen esa posibilidad de irse, se tienen que ir a hacerse un tratamiento de quimioterapia, y los que no pueden, que son la gran mayoría de los venezolanos que tienen que hacerse, no puede ser. ¿Cuántas unidades de las pocas que están funcionando en los hospitales se han dañado, más allá de la nevera? Entonces, caramba, un poco de amor por este país, de poner el bien común, la necesidad de los venezolanos por encima de cualquier apetencia personal, y los extremistas, esos que piensan que ya tienen a la otra parte pulverizada, que vean con un poco de calma y de sindéresis cuál es la realidad en la que nos encontramos y en la que se encuentran los venezolanos. Eso es.